¿Qué tal, chicos del nivel número 3? Esta semana vamos a continuar un poco con el tema de lo que viene a ser homonimia y polisemia. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos sobre lo que era etimología? Muy bien, ahora en esa formación de palabras vamos a encontrar ahora el significado de esas palabras. Muchas veces guardan relación, otras veces parece que no. Muy bien, tenemos primero la homonimia. Nos dice: son palabras que tienen igual pronunciación y diferentes significados, es decir, que cuando yo las voy a hablar suenan igual, pero de significados diferentes. Existen dos clases de homonimias. Primero tenemos la homografía, o las palabras homógrafas. Homo, que significaba igual, y grafos, escritura. Entonces me dice, tienen igual escritura, y obviamente si las palabras se escriben igual, tienen que pronunciarse igual pronunciación, pero diferente significado. Vamos a ver unos ejemplos. Sobre. La palabra sobre, yo puedo decir que sobre es de carta y sobre de encima, ¿no es cierto? Está sobre la mesa, encima de la mesa, ¿no es cierto? Dos significados diferentes. Se escriben igual, significados diferentes. Otro, vela. Puede ser la vela para alumbrar, ¿no es cierto? Cuando está oscuro, cuando se va la luz y lo único que tienes para alumbrarte son las velas, ¿no es cierto? Para alumbrar, muy bien. Y vela también puede ser la vela del barco. Muy bien, entonces vemos que son dos palabras que se escriben igual pero de significados diferentes. Ahora, homofonía. Homo, igual, fonía, fonos, ¿qué es? Sonido, igual sonido. Estas tienen igual pronunciación, se escuchan iguales. Parecida escritura, pero diferente significado. ¿Cómo es esto? Veamos unos ejemplos. Cima con C y cima con S. Si yo escucho cima, ¿hay una diferencia de escuchar cima con C y cima con S? No hay, ¿no es cierto? La escritura es parecida porque solamente cambia una letra, la C por la S. Cima con C significa altura, lo más alto de un lugar, mientras que cima con S significa lo más profundo. Significados diferentes. Veamos otro. Casa. Casa con S y casa con Z. Profesora, pero casa con Z debería pronunciarse casa, ¿no es cierto? Ahí está diferente. Pero recordemos que en el Perú nosotros no diferenciamos el sonido de la S por la Z. Eso se llama ceseo. Muy bien, entonces casa con S es de hogar, de vivienda. Y casa con Z es de matar algún animal, ¿no es cierto? De cacería, como se dice. Muy bien. Ahora, vamos con la polisemia. Una palabra tiene varios significados, tiene el mismo origen, es decir, las palabras vienen del mismo origen. La semana pasada hablamos de etimología, vienen de la misma palabra o mantienen una característica en común. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hoja. Si yo te digo la palabra hoja, ¿qué significados puede tener? Hoja de afeitar, ¿no es cierto? También puede ser hoja de la planta, la de los árboles, y hoja de cuaderno. Pico. Si te digo la palabra pico, puede ser pico de botella, el pico de un ave, el pico de la herramienta, ¿no es cierto? El pico de la montaña, etc. Profesora, dirás, la polisemia se parece mucho a la homografía. Y es cierto, ¿no es cierto? Porque se escribe igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Si te das cuenta, cuando hablamos de polisemia dijimos que las palabras tienen el mismo origen. Y otra cuestión aquí, guardan una característica en común. Por ejemplo, hoja de afeitar, hoja de planta y hoja de cuaderno. ¿Qué tienen en común? Que son láminas delgadas, ¿no es cierto? Todos son delgaditos. Pico, pico de botella, pico de montaña, pico de herramienta. ¿Qué tienen en común? Son puntiagudos todos ellos. Por el contrario, en la homografía, por ejemplo, dice sobre de carta y sobre de encima. ¿Tienen algo en común? No. Vela de alumbrar y la vela del barco, ¿tienen algo en común? No. Entonces ahí vemos, las polisemias tienen una característica en común, vienen de la misma palabra, mientras que la homografía no tienen nada de relación, se escriben igual, los significados son diferentes, pero no provienen de la misma palabra, no guardan ninguna relación. Eso es para que no nos confundamos entre homonimia, en este caso las palabras homógrafas, y las polisémicas. Veamos algunos ejercicios. La número 1 dice, de acuerdo con el sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras homógrafas que van en negrita. Dice, en el Congreso nombraron diputados honorarios. ¿Qué significa esto, diputados honorarios? En este caso, y mira, tenemos las dos que dice, recibirás tus honorarios por el trabajo realizado.
Según el contexto, las oraciones nos están dando que tienen significados diferentes. El primero, al decir que son diputados honorarios, ¿qué quiere decir? Que son premiados, ¿no es cierto? Honorarios, es decir, que destacan sobre los demás. Y en el segundo, recibirás tus honorarios por el trabajo realizado. ¿De qué viene? ¿Qué significado? De un sueldo, ¿no es cierto?, que te van a pagar. La B dice, ¿quieres tu parte del dinero? Y la segunda oración dice, le enviaron un parte para que asista al matrimonio. El primero, ¿quieres tu parte del dinero? ¿Qué significado te da esa parte del dinero? Una porción, ¿no es cierto? La parte que te toca, cierta cantidad nada más. Le enviaron un parte para que asista al matrimonio. Cuando te enviaron un parte, ¿qué significa? Una invitación. Una bala impactó en su pecho y la oveja bala junto al resto de su rebaño. Una bala impactó en su pecho. ¿De qué me estoy refiriendo? Ah, ya, lo que se dispara con el arma, ¿no es cierto? Un proyectil. Y el otro dice, la oveja bala junto al resto de su rebaño. El sonido que hace la oveja, ¿no es cierto? La onomatopeya que hace la oveja es balar. Muy bien, la 2, lo mismo. Tengo una cuenta de ahorros en el banco y se le cayó una cuenta a tu collar. La primera dice, tengo una cuenta de ahorros en el banco. ¿Qué significa? Tengo un depósito bancario, ¿no es cierto? Tengo allí donde voy a guardar mi dinero en el banco. Se le cayó una cuenta a tu collar. ¿Qué significa? Se le cayó, ¿qué? Un adorno, una pieza, ¿no es cierto?, a su collar allí. Es la alumna más lista del salón. Tengo una lista con todos los nombres de los participantes. La primera es la más lista del salón. ¿Qué significa? La más inteligente, la más hábil, ¿no es cierto? Y la siguiente, tengo una lista con todos los nombres de los participantes. Me estoy refiriendo a una relación de nombres. Mi trabajo manual es para el Día de la Madre. No enciendas el televisor sin leer el manual antes. El primero dice, mi trabajo manual, ¿qué significa? ¿De qué viene? Que está hecho a mano, ¿no es cierto? Y el otro, no enciendas el televisor sin leer el manual, es decir, sin leer ¿qué? La hoja de instrucciones, ¿no es cierto? El librito donde vienen las instrucciones. Muy bien. Ahora, la 3 y la 4, ustedes lo van a resolver. Dice, oraciones con cada palabra homónima. Tienes que formar oraciones con cada una de las palabras homónimas. Por ejemplo, en la primera te dice onda. La palabra onda puede ser de profundo o puede ser de qué? De lo que se utiliza para perseguir a los animalitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con profundo puede decir qué onda está esa precipitación, ¿no es cierto? Qué hondo se ve el abismo. Y en de juguete se le rompió la onda cuando estaba jugando, mató a esa ave con una onda, ¿no es cierto? Así tiene que crear oraciones. La 3 y la 4 no está muy difícil. Muy bien, lo siguiente, veamos. La 5 nos dice, ahora da 2 definiciones que correspondan a una sola palabra polisémica, descubre cuál. Es decir, aquí me están dando los significados y yo tengo que buscar cuál es la palabra. Relativo al rey y también su otro significado es que sea existente. ¿Cuál sería en este caso? Real, ¿no es cierto? Su Alteza Real, cuando dicen relativo al rey, viene de la palabra rey. Y existente, algo que existe, ¿qué es? Que es real, ¿no es cierto? Ahora dice curva y movimiento ondulatorio. ¿Cuál sería aquí? Onda. Las curvas, esos de los cabellos ondulados que tienen, ¿se hacen curva o no? Ya, movimiento ondulatorio, por ejemplo el de las olas, eso también es onda. Muy bien, ahora, la 6 nos dice, lee las oraciones y construye otras en las que las palabras destacadas tengan significados distintos. Por ejemplo, dice, la gitana le leyó las cartas y le predijo un terrible destino. ¿Qué significa? Un terrible futuro, ¿no es cierto? Aquí hay significados de futuro, de lo que va a venir más adelante. Ahora, ¿qué otro significado puede tener la palabra destino? Sería de un lugar específico. Por ejemplo, llegamos a nuestro destino, llegamos al lugar donde teníamos que ir. Entonces, destino tiene esto, de futuro y de lugar de llegada. Entonces, yo voy a utilizar ahora el significado de lugar de llegada. La B dice, este juego de té es de porcelana. ¿Qué nos dice este juego de té es de porcelana? Juego de té, ¿qué significa? Que son varias, ¿no es cierto? Tacitas, platitos, cucharitas, todo eso es un juego de té. ¿Qué otro significado tiene juego? Ah, de jugar, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí, perdieron el juego de fútbol. Me estoy refiriéndome a otro significado que tiene juego. Muy bien, la 7 y la 8 ustedes lo realizan y es lo mismo que acabamos de explicar en la 6. Veamos la siguiente, la 9, verdadero o falso. ¿Todas las palabras homógrafas son homónimas?
verdadero. ¿Porque qué? Las homógrafas son parte de las homónimas, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay dos tipos, dos clases de homónimos, y serían las homógrafas. ¿Todas las palabras homónimas son homófanas? Falso. ¿Por qué? Las homónimas pueden ser homófanas o pueden ser homógrafas. ¿Las palabras homógrafas también se consideran homófanas? Falso. ¿Por qué? Las homófanas se escriben parecido, las homógrafas se escriben igual, entonces no es lo mismo. Falso allí. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice la 10. Identifica el significado adecuado y escribe el número correspondiente en los círculos. Tenemos allí los significados de la palabra abismo que nosotros encontramos en el diccionario. La primera nos dice profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo, la de una cima. En sentido figurado, se sumió en el abismo de la desesperación. Está describiéndome, ¿no es cierto?, cómo es un abismo. Estoy hablando de lo geográfico. La 2, infierno, lugar de castigo eterno. Abismo puede significar infierno. La 3, cosa inmensa, insondable, incomprensible, es decir, que no lo puedes entender. Otro significado, la 4, diferencia grande entre cosas, personas, ideas, sentimientos, etc. Quiere decir que no hay una comprensión, no hay una compatibilidad, nada te puede vincular a la otra persona. Los dice la 5, por la heráldica. La heráldica es la ciencia que estudia los escudos. Punto o parte central del escudo. La 6 dice maldad, perdición, ruina moral. Esos son los significados que yo puedo encontrar de la palabra abismo. Ahora, vamos a ver las oraciones. Dice, el origen del universo sigue siendo un abismo insondable. Es decir, que es difícil, ¿no es cierto?, profundo la ciencia para estudiar el origen del universo. Hay tantas teorías. ¿Cuál va aquí? La 3. No podemos seguir con esta relación. Un abismo nos separa. Quiere decir que no somos compatibles. No hay nada entre nosotros en común. ¿Cuál va aquí? La 4. El vehículo se precipitó a un abismo de más de 200 metros. Estoy refiriéndome a qué? Al accidente geográfico, ¿no es cierto? Va con la 1. Lo que no se hallaron inscritos en el libro de San Pedro fueron lanzados al abismo eterno. ¿Cuál es el abismo eterno? El infierno. La 2. Muy bien, la número 11 lo hacen ustedes porque es igual a la que acabo de hacer. Veamos, la 12 a la 15, tengo preguntas allí. Identifica los enunciados coherentes, quiere decir que estén bien escritos. La cegaron en la trifulca es en la pelea. Dime, en la pelea, ¿cómo sería? ¿A qué se está refiriendo? A que la dejaron ciega, ¿no es cierto? Se puede decir que ahí cegaron con S y cegaron con C. ¿Qué significa cegaron con S? Como el que está aquí escrito. Cegaron con S significa cosechar, sacar las plantas, sacar los frutos. Entonces, aquí está mal, debería ser cegaron con C, que significa de dejar ciego a alguien. La 2 dice, la mandaron a coser la camisa. Coser con C, coser con S. Coser con C significa cocinar. Aquí debería ser coser con S. Está incorrecto. Bajó del asta la bandera. ¿Cómo se llama la parte más alta, no es cierto, de la bandera? Hasta, sin H, está bien. Con H significa límite. Por ejemplo, hasta aquí llegaste. Ese es un límite. Entonces la 3 es nuestra correcta. Dice la 13. Su intención era motivar a los estudiantes. Intención con C, intención con S. Intención con C significa propósito. Intención con S significa a un conjunto de rasgos, propiedades con que se define un concepto o una unidad léxica. Es decir, a los rasgos que hay dentro ahí, cómo describirlo. Entonces, su intención era motivar a los estudiantes, su propósito era motivar a los estudiantes, está bien, está correcto, la 1 está bien. Lo dejaron callado de un golpe en la cabeza. Estamos hablando que lo dejaron en silencio. ¿Y cómo se escribe callado cuando hablamos de silencio? Con doble L. Callado con Y es una vara. La 3, perdón. Los gastos del Consejo Municipal son exagerados. Consejo con C, consejo con S. Consejo con C está bien, es una reunión de las personas que están en el municipio, como el alcalde, los regidores, etcétera. Está bien entonces. Entonces aquí nuestra clave, la 1 y la 3. Desde la cima de la montaña se puede divisar toda la ciudad. Se puede ver toda la ciudad. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que estar en lo más alto. Y como dijimos en el ejemplo, cima con C es lo más alto. La 2. Los señores tenían una actitud muy correcta para dirigirse al público. Es decir, que su comportamiento y actitud con C es de comportamiento. Con P es de habilidad. Entonces, esa está correcta.
Siguieron el cauce del río por varios kilómetros. Hay cauce con S, cauce con C. Cauce con S es de causar. Ojalá te cause daño, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso sería allí. Cauce con C es la del río, la forma del río. Entonces allí la correcta es solo la 2. Comienza a rayar la zanahoria. Rayar con Y y rayar con doble L. ¿Cuál sería aquí? Con doble L. Con Y es de hacer una línea, por ejemplo, subrayar, ¿no es cierto? Eso es con Y. Estaba sentado en el pollo viendo pasar la tarde. Profesora, pollo se escribe con doble L. Cuando escribo con doble L significa del animal. Y cuando escribo con Y es un asiento de piedra. Y está bien, estaba sentado en el pollo, estaba sentado en el asiento de piedra viendo pasar la tarde, está correcto. La tasa de ese inmueble es muy elevada. Está bien, ¿no es cierto? Tasa de interés. Cuando hablo de lo bancario, de dinero es con S. Con Z es del recipiente. Entonces aquí la clave es la 2 y la 3. Muy bien. Ahora vamos con lo que viene a ser la autoevaluación. Recordemos que la autoevaluación yo hago las impares y ustedes las pares. Ahora, dice la 1. Identifique las palabras que presentan polisemia u homonimia y escriba sus significados. Dice, aquella mañana llegó una ciega y unos labradores de buen corazón le dijeron, ven mañana a la siega y compartiremos la cosecha contigo. ¿Qué palabras están repitiendo? Mañana y ciega. Vamos con ciega primero. Tengo ciega con C, ciega con S. ¿Cómo se llama cuando las palabras suenan igual y se escriben parecido? Homófanas. Es homonimia. Veamos aquí. Ciega con C, ¿qué significa? De invidente, no puede ver. Es una homonimia. Ciega con S. Ah, ¿qué significa? De cortar, de cosechar. Entonces, ¿eso qué es? Homonimia también. Ahora, otra palabra que se repite, ¿cuál es? Mañana. ¿Mañana de qué puede ser? Dice, aquella mañana llegó una ciega. De una parte del día, ¿cierto? Mañana, tarde, noche, es la parte del día. Estamos hablando de homonimia. Mañana, sí. Ven mañana la ciega. ¿De qué estoy hablando? De futuro, del día siguiente. Eso también es homonimia. La 3. El alpinista subió al pico del Nevado usando una soga, una sierra y un pico. De esa manera conoció la Sierra de los Andes. Veamos. Pico, el primero. El alpinista subió al pico del Nevado. Estoy hablando de una montaña, ¿no es cierto? De la parte más alta de una montaña. ¿Eso qué era? Polisemia. Tengo pico. ¿De qué? De la herramienta. Usando una sierra y un pico. En la herramienta. Esto es polisemia. Porque ya hemos dicho que terminan en punta y hay una característica en común. Ahora, otro que se repite es sierra. El primero me dice usando una soga, una sierra y un pico. ¿De qué estoy hablando? De la herramienta nuevamente. Polisemia. De esa manera conoció la Sierra de los Andes. Sierra, ¿qué estoy hablando? De la región, costa, sierra, selva. Eso es polisemia. Profesora, ¿por qué sierra de herramienta y sierra de la región es polisemia? ¿Cómo es la sierra? Como con dientecitos, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la sierra de nuestro país? Lleno de montañas, tiene la misma forma, por eso es polisémico. Muy bien, ahora seguimos con la número 5. Me dice, identifica el significado adecuado y escribe el número correspondiente en los círculos. Lo que hicimos anteriormente. Canto. La 1 dice, acción y efecto de cantar. La 2, arte de cantar. La 3, poema corto del género heroico, llamado así por su semejanza con cada una de las divisiones del poema épico a que se da este mismo nombre. 4, exaltación de algo o alguien. 5, cada una de las partes en la que se divide el poema épico. Ahora veamos, la primera dice, no le gusta cómo canto. ¿A qué se está refiriendo? La forma en que vas a hacer la acción de cantar, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿cuál va? La 2, arte de cantar. La Ilíada se divide en cantos, partes del poema épico, la última, la 5. El canto de las sirenas era hipnotizante. ¿A qué se refiere? Acción y efecto de cantar, la 1. Melodiosos, las sirenas eran conocidas por sus cantos. El cuadro es un canto a la naturaleza. ¿Qué significa? Que está exaltando la naturaleza, la 4. La 6 es igual, ustedes lo hacen en la autoevaluación. Dice, la 8. Marca la respuesta correcta. La 7 también es igual, así que ustedes lo trabajan. Y por la 7, yo voy a hacer la número 8. Dice, estás cerca de la cerca de tu jardín. ¿Qué se está refiriendo a la primera?
está cerca. Estoy hablando de una distancia, ¿no es cierto? De la cerca de tu jardín, de lo que está ahí, ¿no es cierto? Está guardando tu jardín para que nada pase, para que nada salga. Muy bien. Con relación a las palabras subrayadas, es cierto que aparecen en relación de adjetivo sustantivo. Está cerca. Estoy hablando de una distancia. Eso es un adjetivo. Un adjetivo es una característica. Eso no es una característica de nada. De la cerca de tu jardín. La cerca es un objeto. Eso sí es sustantivo. Pero el otro no es adjetivo. Eso está mal. Está en relación adverbio sustantivo. El de sustantivo está bien, porque ya dijimos que es un objeto. Cerca. Está cerca. ¿Es un adverbio? Sí. Es un adverbio de lugar. Entonces está correcto. ¿Es un caso de polisemia? Dime, la cerca de distancia y la cerca de lo que tienen que poner para tu jardín, para acercarlo, ¿tienen algo en común? No. Entonces, ¿cuál es la clave? La tos, nada más. Ahora, la 9. Lo que podemos hacer es comenzar así. Podemos primero el césped. Lo que podemos hacer es comenzar, es decir, de poder, de realizar la acción. Así podemos primero el césped, es decir, cortar el césped, podar, ¿no es cierto?, con la podadora. Con relación a podemos, ¿es cierto que está en relación adverbio adjetivo? El primero es un verbo, lo que podemos hacer, ese es el verbo, podemos hacer. Y en la segunda, podemos primero el césped, también es verbo, entonces no es adverbio adjetivo, no es sustantivo adverbio, es verbo, verbo. ¿Guardan relación de homonimia? Sí, ¿no es cierto? Son homónimos, porque uno es de poder y el otro es de cortar. No tienen relación ahí, son homógrafos. Muy bien, sería la 3 y la 4. La 10, ustedes responden. Veamos la 11. Escribe oraciones usando los significados de las siguientes palabras. Tengo los significados de razón. Allí me dice 1, facultad de discurrir. 2, acto de discurrir el entendimiento. Es decir, de tramar, de idear algo. Vamos a idear un plan, por ejemplo. Eso significa discurrir. 3, palabras o frases con que se expresa el discurso. 4, argumento o demostración que se aduce a un apoyo a alguien. O sea, por ejemplo, te doy la razón, ¿no es cierto? Motivo, también la 5 dice, la razón también significa motivo. 6, orden y método en algo. 7, justicia, rectitud en las operaciones o derecho para ejecutarlas. 8, equidad en las compras y ventas, ponerse en la razón. 9, cuenta, relación, cómputo. Cuenta y razón, a razón de tanto. 10, coloquialmente, recado, mensaje y aviso. Veamos. Yo voy a elegir cualquiera de estos significados y voy a crear oraciones. Al revés de lo que hemos estado haciendo anteriormente. Por ejemplo, voy a elegir la número 5, motivo o causa. Mi oración es, ¿cuál es la razón de tu comportamiento? ¿Cuál es el motivo de tu comportamiento? ¿Cuál es la causa de tu comportamiento? Está correcto. Voy a elegir la número 9 ahora. Cuenta, relación, cómputo. Dame las razones de tus gastos, es decir, dame la relación de tu gasto, por ejemplo. Otro, la 8 voy a elegir. Dice, equidad en las compras y ventas. Sigue la razón como lo indicaron. Es decir, para que las cuentas puedan estar a la misma altura. Veamos la siguiente. La 4. Argumento, demostración que se aduce en apoyo a algo. Te doy la razón, te estoy apoyando, ¿no es cierto? La 3. Palabras o frases con que se expresa el discurso. Expresa bien sus razones, ¿no es cierto? Estoy hablando de sus ideas. La 10. Recado, mensaje, aviso. Le mandaron la última razón de advertencia, el último aviso de advertencia. Y la 1. Facultad de discurrir. Voy a razonar adecuadamente, voy a idear, voy a discurrir adecuadamente, sería allí. Y la 12 es lo mismo que les acabo de explicar. Muy bien, chicos. La parte de teoría que hemos hecho, es decir, la primera diapositiva, eso lo copian en su cuaderno. La parte que hemos hecho de práctica, donde yo he dejado algunos para que ustedes hagan, eso lo hacen en su libro. La parte de autoevaluación, eso, los números pares que ustedes tienen que hacer, eso sí lo copian en su cuaderno, los que faltan, los números pares, mejor dicho. Lo copian y lo resuelven allí. La tarea
que ustedes tienen que hacer eso, lo copian en su cuaderno y lo resuelven allí. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro lo que es homonimia y